Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar hoy con el último coloquio. Pues ha sido una iniciativa del Instituto Centroamericano del Asfalto, ah, con la colaboración del Instituto del Asfalto de Guatemala, el Instituto Salvadoreño del Asfalto, el Instituto Panameño del Asfalto y la Universidad Isaac Newton. Habíamos hecho un propósito del 4 de agosto al 28 de octubre, hoy es precisamente el último coloquio. Sin embargo, como lo indicó en su momento el doctor Loria, vamos a programar una siguiente temporada. Hoy pues vamos a presentar al ingeniero Franklin Barrera, es ingeniero civil de la Universidad Tecnológica de El Salvador, tiene una especialización en pavimentos asfálticos del Tecnológico de Monterrey, tiene una especialización en mezclas en caliente de la Universidad del Cauca, Colombia, especialización en diseño de estructuras de pavimento de la Universidad del Cauca, Colombia, y especialización en tratamientos superficiales en la ISA en Las Vegas, Nevada. El ingeniero Franklin se ha desempeñado o se desempeñó 24 años como gerente de operaciones del Ministerio de Obras Públicas en El Salvador, y también pues ya se ha desempeñado durante 20 años como gerente de proyectos en Asfalca, Impersal, y ha sido el encargado técnico del diseño y la ejecución de más de 140 kilómetros de micropavimento y tratamientos superficiales dentro de todos los programas de mantenimiento que hace el Fovial en El Salvador. Además, dentro de la experiencia de construcción de proyectos de estructuras completas de pavimentos asfálticos. Pues ahí vemos algunos proyectos de los que ha estado ejecutando el ingeniero en El Salvador. Y bueno, aunque no lo puso, yo sí quería presentarlo y quería mostrar que el ingeniero también participó en Nicaragua, un gran profesor para nosotros en todo lo que fue micropavimento. Y bueno, le voy a mandar estas fotos, ingeniero, porque su participación en Nicaragua dejó huella. Aquí estamos en la carretera norte hacia el aeropuerto. Esto fue en carretera Masaya, y también pues usted estuvo ayudando. Y esto fue en León, también el micropavimento que se tiró. Entonces, realmente el ingeniero Franklin, para los que estamos hoy, gran persona, gran amigo y gran maestro, experto en micropavimento, la verdad que dejó grandes enseñanzas, dejó grandes pupilos en Nicaragua. Y la verdad que muy agradecido con usted, ingeniero Franklin, y bueno, esperamos disfrutar su presentación. Le dejo la pantalla. Muchas gracias. Me alegra ver que está por acá y le dejo la pantalla, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por tus palabras, ingeniero José Manuel, y estoy siempre a la orden por acá. Bueno, creo que hay que iniciar ya, ¿verdad? Ya estamos arriba de las 4 y aunque no estoy viendo la cantidad de participantes, creo que hay varios ya, ¿verdad? Sí, ya tenemos 65. Ok, muy bien. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es problemas, causas y soluciones. Este, Algunas o la mayor parte de las cosas que aquí voy a hablar eh, son de la vivencia propia y siempre pues siguiendo siempre los parámetros que dicen los documentos y las enseñanzas, tal como se debe de ejecutar el micropavimento. Pero hay muchas cosas que no están en los libros y eso son parte de la vivencia. Alguna de esas quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y para ir ya entrando en el tema directamente, lo que se debe de hacer antes de hacer una aplicación micro, porque vamos a hablar ya directo del tema, para hacer una aplicación de micropavimento, se debe de hacer una configuración inicial de la máquina en el plantel de acopio. Antes de salir a la calle, el operador y el ingeniero de campo que se debe de involucrar, porque muchas veces en estos trabajos del micropavimento pareciera que el ingeniero no existe y el operador es el que decide completamente todo. Sin embargo, pues hay muchos buenos operadores, pero yo creo que la ingeniería siempre está ahí para tratar de hacer mejores cada vez las cosas.
Y en este sentido, la recomendación primera para las aplicaciones de micropavimento es que en el acopio se debe de configurar la máquina. Realmente, al decir configuración, me estoy refiriendo a que todos los materiales que te van a aplicar sean los adecuados y los necesarios para colocar una lechada satisfactoriamente. En realidad, no podemos estar modificando cantidades de agregado, cantidades de emulsión. Lo que sí tenemos que configurar en una forma adecuada es el agua. El agua se debe de aplicar de una forma tal que cuando la lechada salga no escurra hacia las orillas, ni tampoco esté demasiado seca y que se presente rígida. Entonces, una aplicación de micropavimento comienza justamente en el plantel antes de salir. Aparte de configurar la cantidad de agua necesaria que debe llevar la lechada de micropavimento, se debe de tomar el tiempo de rompimiento. En los micropavimentos está para 120 segundos, o sea, 2 minutos. En lo personal, en mi vivencia de campo, yo me siento satisfecho cuando una lechada soporta los 3 minutos y eso me garantiza que voy a poder trabajar libremente en el campo. Así, en una forma rápida y general, pues realmente al hablar de micropavimento tenemos que hablar también de las condiciones de los pavimentos y cuáles son los que se deben de aplicar. Realmente los micropavimentos se deben de aplicar en estructuras que tienen un indicio de desarrollo, de deterioro, cuando pueda tener fallas iniciales. De hecho, es una técnica de mantenimiento correctivo, preventivo, no es correctivo. Entonces, a veces, pues, en nuestra área, y inclusive puedo hablar de aquí a Salvador, aunque aquí en El Salvador se ha caminado un poco al respecto, pues la selección de una ruta para el micropavimento es también parte del éxito y el fracaso. A veces pues quieren seleccionar para el micropavimento pensando que es una cuestión económica a estructuras completamente dañadas y con fallos, ¿verdad? Entonces eso no procede realmente. Si hablamos de grietas y fisuras, por ejemplo, en el micropavimento, cuando tenemos un pavimento que tiene fisuras o grietas que están de la superficie del pavimento hacia abajo, pues ahí cabe completamente el micropavimento, ahí se debe de aplicar. Pero si existen agrietamientos que han sido originados entre la interfaz de la base y la capa asfáltica, y a lo que se llama la fatiga propiamente, y esa grieta sube hasta la superficie, pues ahí no existe sello de grietas. Ahí lo que necesita es hacer el corte de la capa asfáltica y corregirla. No hay otra forma de hacerlo. No se debe de colocar micropavimento sobre una estructura de este tipo, porque a mediano plazo, pues esto se va a reflejar porque la estructura de pavimentos seguirá moviéndose a medida que pasan las cargas. Si lo viéramos gráficamente, esta línea decolorada, así sería un pavimento si se construye y no se le da no se le da ningún mantenimiento, va a la falla al mediano plazo. Sin embargo, aquí donde aparece este número 1, quiere decir que si esta es la parte en la que se debe de poder aplicar el micropavimento, donde los deterioros en la superficie del pavimento o de la estructura en general son leves y no tiene daños estructurales. En este momento, el micropavimento aplica en una forma perfecta y es capaz de prolongar la vida útil del pavimento, tal como lo muestra esta gráfica. Quise colocar esa gráfica ahí, esa que la encontré de última hora, la incluí, porque se habla de los dos conceptos que ahí también los pueden ver, ¿verdad? Que hay eficaz. El ingeniero o los que están a cargo de ejecutar la obra, pues le dicen, para que hagamos tantos kilómetros al día, vamos a necesitar 3, 4 máquinas de micropavimento, o depende de todas las condiciones que tienen. En realidad, la eficiencia se puede lograr con este tipo de máquinas. Esta foto es sacada del internet, en la cual se puede ver una máquina continua que
puede trabajar, se puede hacer una logística en función de la capacidad de camiones de abastecimiento que se tengan, y esta máquina puede trabajar en una forma continua toda la mañana o toda la tarde. Depende de la capacidad de camiones alimentadores. En ese caso, ese sería un proyecto eficaz y eficiente. Eficiente porque se gastaría la menor cantidad de recursos y los resultados serían completamente favorables. Los primos de Honduras, los conozco, ellos tienen por ahí una máquina de estas y realmente son muy buenas máquinas. Bueno, hablando de los problemas, causas y soluciones, podemos empezar a hablar ya de algunas cosas. Por ejemplo, el diseño de mezcla lo podemos ver en condiciones de laboratorio y condiciones de campo. Y está la gran pregunta: ¿es posible reproducir las condiciones de laboratorio en el campo? Porque es común encontrar en los proyectos de micropavimento que en la mañana pueden trabajar libremente y lo hacen con facilidad y avanzan, y en la tarde, cuando quieren salir a trabajar, el material se rompe y no deja trabajar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacer para poder replicar las condiciones del laboratorio en el campo? Porque cuando ocurre este problema de que el material se pone reactivo, el de campo, el ingeniero de campo se lo manda al laboratorio para que lo revise. Y el laboratorio lo revise y le dice que todo está bien. Lógicamente, el del laboratorio lo hizo con temperaturas que no son las que existen, de las que existen en el campo. Y podemos ver ya una comparación, si lo queremos ver de esta manera. En el laboratorio, las especificaciones, el laboratorio está a 25 grados, eso es algo bien cómodo, no hay viento, el agua del grifo, la emulsión y el agregado están a temperatura ambiente. Vuelven a agarrar ese material que quedó reactivo allá en el campo y en el laboratorio se desempeña de una forma agradable. De hecho, todas las condiciones de trabajo, como dice la presentación, rara vez son cercanas a las condiciones de laboratorio. Eso es, rara vez se puede cumplir una situación de eso, a menos que sean climas no del lado de Centroamérica, o quizás hablo más de El Salvador, y Honduras, Nicaragua, que tenemos bastantes temperaturas altas de mediodía abajo. Entonces, muchas veces también las condiciones del laboratorio versus las del campo no son las más parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, las especificaciones en la carretera son carreteras estructuralmente bien, grietas corregidas. Sin embargo, cuando uno llega al proyecto, pues la realidad es que el pavimento contiene grietas y la integridad estructural del pavimento está completamente comprometida. Pero bueno, eso se resuelve trabajando y atacando directamente los daños que existen en el pavimento, y eso se puede resolver. Pero resolver el otro problema de que se trabaja en una forma, en condiciones normales por la mañana y en la tarde, no deja trabajar porque todos le achacan que la temperatura está elevada, a las 2 de la tarde es insoportable la temperatura ambiente, y etcétera, etcétera. Un montón de condiciones que hacen que no se pueda trabajar en una forma adecuada. Si habláramos de la estructura del pavimento, lo correcto fuera estar trabajando como la foto de la izquierda, una estructura de pavimento que tenga desprendimiento leve, fisuras si le queremos llamar, o un agrietamiento de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y no llegar y toparse con una estructura que está completamente comprometida, que tiene fatiga en toda la estructura de pavimento, y cualquier carga que pasa le comienza a acelerar el deterioro, y si se colocase por ahí algún micropavimento, lo más seguro es que se va a reflejar a mediano tiempo. Aquí en El Salvador, y creo que también en otros países, ya usan este tipo de máquinas, que es para quitar la pintura antes de colocar el micropavimento. Prácticamente está quitando la capa de superficie. Está quitando la capa de superficie del micropavimento y está dejando la textura áspera.
que crean unas condiciones favorables para poder aplicar el micropavimento. Y esto, aunque podría ser de más de estar diciendo eso o repetir siempre estos conceptos que aparecen en una y en otra parte constantemente, la limpieza de la superficie del pavimento para colocar no es negociable. O sea, residuos de aceite pues deben ser removidos con cepillo de alambre, y el lavado también es una buena práctica, que aparte de eso, el lavado también contribuye a disminuir la temperatura de la superficie del pavimento. En resumen, pues la limpieza de la carretera es primordial para que el desempeño del micro en el tiempo pues tenga un mejor desempeño. Y aquí llegamos ya a una parte que aparece bien interesante, y está la pregunta: acciones para replicar las condiciones de laboratorio en el campo. Y está la interrogante: ¿es posible hacer eso? O sea, ¿será posible que nosotros podamos replicar las condiciones de laboratorio a las 2 de la tarde en un pavimento que tiene entre 55 y 65 grados de temperatura? Les voy a contar la evidencia de campo y qué es lo que nosotros aquí en El Salvador hemos hecho bastante. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar bastante en micropavimento, inclusive andado por los países vecinos, viéndolos y aprendiendo de ellos también, porque uno siempre aprende de cada lugar que va. Veamos si esto es completamente posible. Fíjense que una de las recomendaciones que se deben de tener siempre para ir trabajando en la dirección de poder replicar las condiciones de laboratorio en el campo, si uno pudiera tener acopios techados, donde esté cubierta bajo techo el agregado, la emulsión, pues eso sería fenomenal. Sin embargo, eso no es posible. O sea, siempre vamos a encontrar acopios como el que está aquí mostrándolo. Una recomendación inicial es esto: miren, tapar el agregado, mantenerlo cubierto, solo descubrirlo cuando se va a preparar la siguiente bachada para el camión. Eso debe de ser una costumbre, hacerlo de esa manera. Aquí inclusive está evitando que el viento se lleve un polvo fino, que es parte de la gradación del agregado en la mezcla de micropavimento. Si nosotros tenemos el tanque en un acopio, es preferible que la sombra de la tarde le esté dando a ese tanque y no la sombra de la mañana. Entonces hay que ubicarlo estratégicamente cuando esas condiciones se pueden dar, y eso pues va a ayudar también a poder replicar esas condiciones de laboratorio en el campo que parece que es algo imposible, que no se puede dar, porque las temperaturas son completamente diferentes. Entonces, si nosotros miramos, si seleccionamos un acopio, o sea, debemos de buscar las mejores condiciones. Sin embargo, esas mejores condiciones, por regla general, no existen. O sea, hay acopios que no tienen ni siquiera nada de la vegetación que usted puede ver en que estamos en este momento, y eso es lo que hay, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, veamos un poco más de lo que realmente ocurre. Y vean esto. No sé si ustedes logran ver en su presentación la temperatura que está marcando el termómetro. Fíjense que en esta foto de la izquierda aparece una temperatura alrededor de 48 grados. Esta es, como dice aquí, la temperatura en la superficie del agregado en el acopio sin remover. Y aquí estamos viendo la temperatura que tiene 48 grados. Si voy a la calle, aquí está la hora también del que está haciendo esto, la temperatura del pavimento 57 grados. O sea, es una barbaridad. Y le quiero decir, ese 57 grados fue el momento de la foto. Realmente todas estas fotos nunca fueron tomadas pensando en esta presentación que se hizo de un momento a otro, y las encontré en todas las cosas que yo he
y que yo he participado cuando he trabajado con micropavimento y que me he dedicado a la observancia y a estar controlando las temperaturas, pensando en lo que les decía hace un momento, cómo replicar las condiciones del laboratorio en campo, algo que parece que realmente puede ser imposible. Si aquí miran esta temperatura de 48 grados en el agregado, 57 en el pavimento. Esta temperatura de 48 grados en el agregado es en el acopio sin remover. Eso es sin remover. Pero si nosotros venimos y pasamos a la siguiente diapositiva, solo haciendo la primera remoción inicial del agregado, ustedes ya pueden observar que la temperatura llegó de 39. O sea que bajó de 48 a 39 grados. La recomendación es siempre, antes de cargar una bachada de agregado al camión de la máquina micro, ese agregado se debe de homogenizar. ¿Y cómo se homogeniza? Es haciendo una revoltura en el lugar de todo ese agregado. Cuando se logra hacer todo eso, ustedes ya pueden ver otro beneficio, 34 grados. Y miren, y esa revoltura no es simplemente bajar la temperatura, sino que cuando se hace esa revoltura a esa bachada que se va a cargar al camión nuevamente, se vuelve a corregir la gradación del agregado. Entonces la gradometría vuelve a ser con la que se ha diseñado. Entonces, esto lleva a tener beneficios, porque si estamos usando un agregado homogéneo que representa la gradación original del agregado, vamos a tener en el campo un acabado de superficie en el micropavimento con mucha más calidad. Veamos lo siguiente. Hoy veamos qué ocurre con la emulsión. Observen esto. La temperatura externa del tanque de almacenamiento tiene 59 grados. Les digo sinceramente, yo he llegado a ver temperaturas de 67 a 68 grados. Eso en el campo. Ustedes, de los que están ahí presentes, que si trabajan en micropavimento, pueden replicar estos ejercicios para poder encontrar respuestas a los problemas que ustedes pueden en el campo y cómo descubrir para ir mejorando esas condiciones para poder replicar las condiciones de laboratorio. Aquí observamos el tanque por fuera 59 y la emulsión por dentro 59. O sea que prácticamente en este caso particular, quizás porque la temperatura estaba tomando cerca de la boca del tanque, ¿verdad? Entonces teníamos prácticamente la misma temperatura. Pero cuando removemos, ¿qué significa remover la emulsión en el campo? Es obligatorio y todos lo hacen y todos lo deben de tener porque si no lo tienen no pueden trabajar. Tener una achicadora en la cual usted puede remover la emulsión. Atención que la emulsión se debe remover sin poner la manguera que choque en la superficie de la misma emulsión, sino que se debe meter por dentro para evitar ese contacto y pueda generar algún rompimiento prematuro ahí en la emulsión. Si ustedes observan, aquí la temperatura de la emulsión en superficie sin remover era 59 grados, pero cuando nosotros removemos esa emulsión, estamos llegando a 46 grados. Vean ya esa diferencia, cómo se va manifestando, cómo se va reduciendo con acciones que son y que deben formar parte del proceso constructivo del micropavimento y en ningún momento van a ser objeto de que van a utilizar más tiempo del que ya tienen. Van a gastar exactamente el mismo tiempo si hacen o no hacen estos pequeños detalles para mejorar las condiciones. Vean lo que ocurre en esta próxima diapositiva. En esta, no sé si lo logran ver, pero como les voy a compartir en original la presentación, están también unos videos, aparece que ya la temperatura del pavimento, aquella de 57
después que fue lavado en el proceso de limpieza antes de aplicar el micropavimento. Y con solo el agua de las espreas que tiene en el camión, miren, lo bajó a 44 grados. Pero si observamos el fenómeno ya completo, porque la mezcla no es ni solo el agregado ni solo la emulsión, sino que son todos los componentes en conjunto, podemos ver que ya en el mezclador la temperatura tiene 31 grados. Yo les pregunto, ¿cuál era la temperatura que estaban trabajando los jóvenes en el laboratorio, las probetas para hacer el diseño de la mezcla? Dice a 25 grados, los agregados con temperatura ambiente, la emulsión con temperatura ambiente, y ellos trabajando a 25 grados. Si ya tengo una mezcla a las 2 de la tarde a 31 grados, tengan por seguro que los problemas asociados a las temperaturas en el micropavimento tienden a desaparecer. Porque eso es un fenómeno común en el área que todos han sufrido, que las mezclas de mediodía abajo por las condiciones extremas vienen y se rompen. Pero si miramos todavía un poco más, cuando la mezcla sale y es colocada es colocada en el pavimento, prácticamente ya tiene 30 grados. Y si estábamos hablando de 57 que tenía el pavimento, 40 y pico que tenía el agregado, todas esas acciones han ayudado a contribuir para poder trabajar en cualquier hora sin los problemas de rompimiento. Sin embargo, tampoco queramos decir que esta es la solución definitiva. No. En la evidencia de campo, haciendo todo este tipo de condiciones que buscan favorecer el mejor desempeño de las mezclas, de las lechadas asfálticas, créanme, yo también ya he tenido dificultades que la mezcla se rompe y no se puede trabajar. Y se buscan siempre otras formas de resolverlo, porque siempre hay formas de resolverlo. Por ejemplo, una forma que no se las recomiendo así abiertamente, sin que sea pensada, es si en el caso de después de haber hecho todas estas condiciones, tenemos una mezcla que en el campo se rompe del mediodía para abajo, y uno te pregunta, ¿qué puedo hacer? Ya hice todas las recomendaciones y siempre estoy teniendo el mismo problema. Algo que no está escrito en el libro, no está en ninguna parte y depende quién lo vea y quién lo oiga, puede satanizar la recomendación, que te lo aclaro, es una recomendación no para que la hagan, sino que para que la consideren. Por ejemplo, una recomendación es que las emulsiones asfálticas, cuando son elaboradas, llevan una cantidad de emulsificantes o aditivos, le llamamos. Ahí en el campo, los trabajadores le llaman aditivo, el operador aditivo, el ingeniero aditivo, pero realmente es el mismo químico que se usa para emulsificar la mezcla. Si tenemos una emulsión asfáltica que tiene 62.5 de residuo asfáltico y la especificación dice que el mínimo es 62, yo podría hacer algo que podría ser, no, se lo voy a expresar, pero en realidad deben de hacerlo con mucho cuidado si alguna vez lo hace. Entonces, lo que uno hace en ese tiempo es inyectar en una forma directa aditivo, no en el camión como cuando se va aplicando, porque ahí ya se vio que no da resultado, sino que directamente a la emulsión. Pero ¿cómo se hace eso realmente? Por ejemplo, eso antes de hacerlo en una forma directa a la emulsión, uno puede hacer bachadas de prueba en campo como que fueran de laboratorio. Yo hice cálculos y pude entender de que nosotros en el diseño que usamos, una cubetada de emulsión, de agregado, una cubetada de agregado corresponde a 0.8 de galón de emulsión. Entonces, a esa cubetada yo le ponía alrededor del 0.5 o el 1% de aditivo, sin llegar abajo de lo que me permite, porque si tengo
por decir algo, un residuo asfáltico es en 63.5, yo tengo este margen de 1.5 para jugar, pero yo puedo empezar con 0.3 y se le aplica directa la emulsión y se hace en carretilla ese tipo de pruebas, se obtienen resultados favorables. Pero eso es un comentario que ustedes lo tienen que madurar, se los aclaro, no les estoy diciendo vayan y háganlo, sino que lo analícenlo y véanlo en su circunstancia particular. Bien, si nosotros revisamos qué es lo que realmente ocurre, pues las mismas especificaciones de micropavimento hablan de que el tiempo de estructura son 120 segundos, son 2 minutos. Yo les decía al inicio de esta presentación que nosotros, antes de salir al campo, debíamos de hacer mezclas de pruebas en la cual vamos a configurar la cantidad de agua, porque la cantidad de agua es la que es variable, una cantidad de agua tal que cuando se produzca la lechada, esta no se desparrame ni quede demasiado rígida. Eso se hace antes de salir y se deja marcado en el camión a dónde está esa marca. Y de hecho, a partir de ese momento, no se debe de mover esa válvula de agua. Y eso va a mantener un sistema completamente estable. Lógicamente, el operador, en las condiciones extremas que puede tener la vía en esta temperatura ambiente, él puede requerir un poco más de agua. Y lógicamente ahí viene la experiencia y la pericia, tanto del operador y también del ingeniero de campo, porque en muchos de estos casos, todo se lo dejan tirado al operador y el ingeniero de campo como que es un completamente surtidor de productos, que si le falta diésel, que si le falta agregado, que si le falta terminando la emulsión. Pues para eso, ser ingeniero, pues creo que cualquier otro podría hacer esa actividad. Entonces el ingeniero se debe de involucrar en una forma directa a entender cómo funciona el sistema y cómo hacerlo que pueda funcionar de la mejor manera. Yo les decía al inicio de que para mí una mezcla que se va a desempeñar bien debe ser alrededor de 3 minutos. La especificación es clara y dice 2 minutos y con 2 minutos se va a desempeñar. Pero en las temperaturas elevadas se necesita un poco más de tiempo y un poco más de espacio para poder manejar todo este tipo de mezcla. Entonces, aquí ya llegamos a una primera conclusión, que es la vivencia de campo. Se ha comprobado que utilizar el agregado, remezclar antes de cargarlo en la máquina, tiene beneficios como, imaginen los beneficios que tiene. Una gradación uniforme del agregado resultará en mezcla con texturas homogéneas, aspecto esencial en la aplicación del micropavimento. Si una textura no es homogénea, usted está poniendo una lechada que realmente no se debería llamar micropavimento. No es posible llegar que este es un micropavimento y empiezo a caminar y veo por aquí una textura, por aquí otra, etcétera, etcétera. Lógicamente podría haber esas condiciones si estamos trabajando en una vía que no es la adecuada, porque si existe una vía ahuellada y no es preparada antes de aplicar, lo que va a ocurrir que en las partes hondas del pavimento la textura va a ser lisa y en las partes elevadas va a ser áspera, pero ahí no se puede hacer nada, pero estamos hablando de que preparamos primeramente la vía. Y también pues reducir las temperaturas de los materiales en el campo. Hay una tendencia a replicar las condiciones de laboratorio. Entonces, esa es una meta que se puede seguir para ir intentando llevar las cosas a que puedan caminar y evitar esos estreses cuando las cosas no salen bien. Y en micropavimento hablar de las cosas que no salen bien es mezcla que se rompe en la caja o una mezcla que no se está desempeñando adecuadamente. Les presento este video. Esta calle es un derivador, es una de las partes más críticas en las curvas, para trabajar en curvas, en los cuales, en este caso particular, que es un derivador, entonces las pendientes, que son pendientes a un solo lado, son más elevados. ¿Cómo se trabaja la caja? Prácticamente la caja está tirando a la parte más alta la mezcla permanentemente, y esta que va haciendo aquí este tipo, aquí en esta forma, es porque como la lechada es fluida, al no hacer esto se empieza a desparramar. El éxito de la aplicación de un micropavimento es que la aplicación no vaya desparramando
mezcla fluida a cualquiera de los dos laterales. En las vías que tienen una pendiente elevada, como suele ocurrir en un derivador, prácticamente hay que ingeniársela. ¿Cómo trabajar? La caja, o sea, la caja, si la veo yo de donde está el operador y estoy viendo los gusanos, por llamarle de esa manera, los sin fin, estos están trabajando como un 8, ahí están dando vueltas como 8, ahí están manejándose ellos. Y en este caso lo que se hace es que todos van tirando el material hacia la parte alta, y por gravedad se está llenando constantemente. Y este tipo va evitando completamente que que se vaya a desparramar. Es algo que ustedes lo pueden replicar en cualquier momento. Aquí podemos ver una caja, cómo funciona. Ahí está. Cuando ustedes van aplicando el micropavimento en carretera, si llevan una caja llena, completamente llena, y sienten que esto es lo correcto, esto es completamente incorrecto. Porque lo que va a ocurrir si la caja va completamente llena, que va a haber una mezcla que no va a estar saliendo, va a estar quedando en la superficie y esa mezcla va a terminar rompiendo. Y una ruptura dentro de la caja son problemas graves que se van a ver en la parte superficial una vez va caminando. Esto que ustedes miran, eso es lo correcto. Debe de estar viendo un poco los infines y de esa manera se debe trabajar la caja. Trabajarla de la manera tal que el material que va llegando a la parte baja de los sinfines, esa es la que siempre va a estar saliendo primero. A veces hay operadores que la llevan cubierta completamente y usted no mira los sinfines. Eso no es lo correcto, porque entonces va a mantener una cantidad de mezcla en la superficie y recuerde que estas mezclas son de rompimiento controlado. O sea, que tienen esos 2 minutos para que no se rompen. Cuando pasan esos 2 minutos dentro de la caja, la mezcla tiende a romperse en la caja. Entonces, esta es seguramente lo dicen los libros, ¿verdad? Pero esta es una evidencia completamente de campo de observancia de cómo se debe de trabajar en la caja de micropavimento. Hay un tema bien importante, las juntas transversales. Miren, no hay nada más hermoso construir una carretera 17, 20 kilómetros y retar a cualquiera y decirle, encontrame la junta. Si bien es cierto, eso lo pueden hacer los de las pavimentadoras de mezclas asfálticas en caliente, pero tienen unas condiciones bien diferentes a las que se usan en nuestro pavimento, porque son mezclas fluidas al momento de colocar. Y las mezclas asfálticas, pues, tienen una rigidez muchísimo más mayor que una lechada asfáltica. Yo no sé si en otros países están usando plástico. Yo, por ejemplo, al inicio recuerdo que la primera vez que yo fui a Nicaragua, que no habíamos avanzado lo suficiente, usábamos láminas. Al pasar el tiempo, pues hemos llegado a esta conclusión que nos ha dado resultados muy satisfactorios y se los voy a compartir. Cómo hacer las juntas transversales. Realmente hacer una junta transversal tiene un objetivo, que después que el pavimento esté en servicio, retar a cualquiera que encuentre a dónde está la junta. La puede encontrar porque encontró un vestigio a un lado, pero si va desde el carro, yo les aseguro que no la logran ver. Veamos cómo se hacen estas juntas. Lógicamente siempre va a existir una junta inicial, ¿verdad? En la que está aquí la, eh, la forma en que se alinea la estructura, ¿verdad? Y cómo va cambiando de espesor hasta llegar al espesor adecuado. Fíjense que en El Salvador tenemos una condición bien diferente a muchos. En muchas partes, como por ejemplo en Honduras, lo pagan por tasa y eso es lo correcto, así se debe pagar. Aquí no, aquí le exigen a uno un espesor y a veces nos exigen espesores que no podemos cumplir. Por ejemplo, dicen 15 milímetros, imposible, tenemos que ponerlo en 2 capas y así lo hacemos. Inclusive el de 10 milímetros, 10 milímetros compactos, no lo logramos hacer bien. Crea demasiados problemas la máquina para poderlo hacer. Entonces venimos y lo hacemos en 2 capas. Pero les voy a mostrar cómo es que nosotros hacemos, digamos, este tipo de trabajo. Parece que, vamos a ver si este era un video y lo puedo resolver aquí. Bueno,
Aquí ustedes pueden ver esto. Cuando termina el tiro de la máquina, en la parte final hay que ser observativo y hay que tomar las decisiones correctas. Si hay algo que hay que desperdiciar, como en este caso particular, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque seguramente esta mezcla que miran aquí en esta punta, esta ya estaba más próxima a romper y se tiene que hacer de la siguiente manera. Veamos cómo es que se hace realmente una junta y cuál es todo el proceso que lleva. Si ustedes miran esta foto, aquí la máquina en el lateral izquierdo de la pantalla, ahí están arrancando. Inmediatamente en la cuadro inferior aparecen los trabajadores levantando este plástico y apartando, y vean cómo se mira ya la línea de la junta transversal. Y para cualquier parte en Centroamérica, eh, cómo debe quedar la junta transversal, hasta aquí es suficiente y no hacer absolutamente nada más. Nosotros aquí en El Salvador nos exigen que en la junta debemos de poner un escantillón de 1.2 metros y que la luz máxima sea 6 milímetros. Realmente nunca he compartido esos conceptos, pero como dicen, ¿verdad? Uno, si el otro es el que lo paga y lo dice, uno tiene la obligación de hacerlo y se tiene que rebuscar para lograr hacer un trabajo que satisfaga esa demanda. Lógicamente, trabajos de esta forma, llevarlos a cabo, solamente se pueden lograr cuando a uno le ponen una exigencia y se ingenia cómo poder resolver una situación de ese tipo. Veámoslo. Fíjense que este es un video. Ok, te mueve el video. Fíjense que aquí estamos, mire, ahí está una muestra completa de cómo se hace la junta transversal, que este es clave para la calidad del micropavimento. No sé qué están usando en otros países, o lo limpian, o qué tipo de forma lo hacen, pero si van a trabajar en Panamá, si van a trabajar en Nicaragua, en Honduras o Guatemala, esto es suficiente como una junta. De ahí ya no tocarle absolutamente nada, no hacerle nada. Pero como nosotros aquí en El Salvador vivimos con la psicosis de que el supervisor, una vez seca el micro, lo primero que viene a hacer es a ponernos en estampillón en la junta transversal. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo que es lo que ustedes están viendo que realmente no debería de ser, ¿verdad? O sea, empezar a hacer todo este trabajo y también pueden observar, mire, esta, donde está parado el operador, eso tendrá unos 20, 25 minutos y miren cómo se desplaza ahí. Lógicamente, el que está hablando ahí en el video es su servidor y ahí le estoy diciendo cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que se debe parar solamente lo necesario y miren el trabajo que nosotros empezamos a hacer para garantizar que se nos cumpla esos 6 milímetros con el escantillón de 1.2. Realmente es algo que no se debería, que no se debería estar haciendo, pero no hay más, pues uno se lo ingenia y de acuerdo a como a uno le demandan el trabajo, todo, por eso somos los ingenieros, ¿verdad? Trabajar, cómo poder resolver esas situaciones, ¿no? Ahí miran que cómo está el trabajo, el del plástico, allá va, mira, lleva el del plástico. Este que lleva el plástico, lo que lleva es llevarlo donde termina ese camión y ese plástico se va a volver a usar en las nuevas juntas. Generalmente los plásticos nosotros hemos llegado a la conclusión que tienen alrededor de 5 o 6 usos y en otras veces menos y otras veces más. Depende cómo lo trabajan los operarios. Aquí, pues al final lo que se hace es que se corta, como digo, se limpia y se pone el escantillón, pero aquí estoy corriendo un video y yo creo que como ya avanzó el tiempo de la presentación, el final de este video, lo van a tener todos, porque les voy a mandar un link porque pesa un poco más de 2 gigas el video para que lo puedan tener todos y lo puedan ver. Van a ver el final. Mire qué ingrato es y pasó un camión tirándonos el culo. Ahí está un tipo y de modo, ¿verdad? Son los riesgos que se viven en las carreteras. Aquí estamos trabajando en la CA1.
Vamos a pasar de esta porque ya vimos lo que queríamos mostrar. Realmente, esta es una foto panorámica, siempre la hacía uno de la ruta que estábamos trabajando, y aquí usted puede ver la calidad de trabajo. Los bordes bien delineados, todo bien armado. Realmente, así debe ser el micropavimento. En esta carretera, sea uno que nosotros en esta le hemos puesto micro en diferentes sectores, yo siempre le reto a veces eh, a los jefes, ¿verdad? Que son los que nos damos trabajo, ¿verdad? Les digo, encuentre dónde está la junta, ¿verdad? Encuentran la junta y me dicen, la encuentra, sí, pero la encuentran por el vestigio que quedó en el hombro, ¿verdad? Les digo, véanla viendo el puro pavimento, completamente es bien difícil. Pero esto, así, es agradable. Terminar un trabajo, que la textura del pavimento sea homogénea, que el color sea el mismo, y que las juntas longitudinales no sean perceptibles a la vista, ni que vayan unas más abiertas ni más cerradas, y que las juntas transversales tampoco se puedan ver, eso es algo completamente interesante. Hablando más del trabajo y de la seguridad, por ejemplo, aquí en carretera, ustedes pueden ver, en la derecha, corte que hablamos, hay que cortar lo que sea necesario, no hay que ser miserable. Si el jefe se da cuenta, llama la atención porque dice que estamos botando el material, pero realmente dejar un material que no es el adecuado es un problema futuro que va a estar presente. Nosotros en El Salvador, por la forma en que trabajan los proyectos del Fovial, pues que ellos pagan un supervisor y el supervisor le tiene que sacar el brillo a la medalla y mostrar que está ahí. En muchas veces, no son todos, pero muchas veces el supervisor anda rebuscándose para encontrar nada allá. Pero le digo, no es esa la generalidad, pero sí se da. Entonces también, hablando propiamente del trabajo, ustedes pueden ver, aquí se ha aplicado, se ha hecho una aplicación. Y vean, aquí viene la máquina en este sentido, hacia acá. Aquí viene el operador, porque esta foto es tomada desde arriba de la máquina. Yo logré tomar la foto de estas cabezas. Y viene un hombre apartando todos los conos, poniéndolos arriba. Y eso viene y ayuda eh, al tráfico para que tenga más espacio para maniobrar. Es algo sencillo, pero son prácticas que se pueden ir haciendo. Cuando ustedes vean esto, agua, no se preocupen. Eso es que el micro se está desempeñando adecuadamente. Si ustedes miran emulsión, ahí estamos en problema. No debe de salir emulsión. Si se mira emulsión, quiere decir que la mezcla llevaba mucha agua. En este caso no, por las condiciones extremas. Ustedes pueden ver este cielo, este cielito azul tan hermoso y tan bello. A todos los que nos trabajan nos pasa factura, y si no nos cuidamos la piel, pues nos hace daño. Los trabajadores, pues, los que han trabajado mucho tiempo en el campo, pues se les nota en su imagen, pues el daño solar. Y aquí, pues, repitiendo lo mismo, que no hay que dejar material roto en la vía como una forma de ahorrar. No, hay que quitar lo que es necesario, y lo que es un corte transversal que va a servir para construir la nueva junta, que ustedes la van a poder ver completa en el video, porque todos van a tener la presentación. Hay otro tema que le podríamos decir corregir en el momento. ¿Cómo es corregir en el momento? El operador tiene la obligación de, cuando pasa del turno de la mañana al turno de la tarde, volver a configurar la máquina. Volver a configurar significa que él tiene que tener seteada la cantidad de agua y marcarlo en la manecilla, y eso no le debe de mover. Pero aquí tengo algo que ocurrió yo estaba atrás, ahí me mira, ¿verdad? Solo le pegué el vistazo al operador, ¿verdad? Haciéndole ver de que no había cumplido la instrucción, pero como son tipos vividos, ¿verdad? Vean lo que ocurre. Aquí empezamos a hacer en este proyecto, en el lado de Chalatenango, ya veníamos cerrando la parte del micropavimento, y miren lo que empieza a hacer. Yo estaba en esta parte de aquí, solo le levanté la mano y le hice señas, porque yo no estaba en esta parte, sino que estaba completamente atrás, pero lo lograba ver. De ahí me moví, pero lo mueve, y el tipo es tan astuto y lo hace y lo logra.
en menos de un metro había corregido el volumen de agua. Porque si él sigue con ese volumen de agua, entonces el trabajo no sigue. Entonces, corregir en el momento se llama ser habilidoso para poder hacer cualquier trabajo. Y esta presentación estamos ya al punto de la hora, prácticamente nos quedan, nos quedan como 5 minutos. Eh, Queda ya prácticamente más que una diapositiva. Si ustedes están viendo en la parte de abajo, como están viendo la vista del modelador, es una presentación que tiene 75 diapositivas. Yo te las voy a compartir de esa manera, ustedes las van a poder ver, y ahí aparecen en esas diapositivas otros problemas y soluciones. Prácticamente todos los que aparecen ahí en esa parte de la presentación son problemas que, te lo soy sincero, en mi vivencia aquí en el país nunca lo he tenido. Por ejemplo, hablan un problema que le llaman el falso eslubre. Entonces, sinceramente, a mí nunca me ha ocurrido eso. Pero este falso eslubre es que cuando se está haciendo la mezcla en la caja, puede tener exceso de finos o inclusive exceso de cemento, porque oigan, muchos no calibran la cantidad de cemento en un pavimento. Y ese es un error. La cantidad de cemento se debe de calibrar tal y como se hace la emulsión y el agregado. Se debe de hacer una calibración para saber que le estamos colocando la cantidad adecuada. Pero volviendo al falso eslubre, es posible que sucede cuando le echan exceso de cemento o tengan una mezcla de un agregado que no lo controlaron y llenaba demasiado fino. ¿A qué le llaman el falso eslubre? Que cuando el material cae en la caja, los finos hacen que el material se rompa prácticamente en la salida de la caja y queda en el pavimento una capa rota y se queda curando la casa, la parte de la superficie. ¿Qué ocurre cuando le dan el falso eslubre? Que llega usted y lo levanta como que es una carpeta y mira que no está pegado. O sea, realmente yo no he tenido, nunca hemos tenido esas condiciones, digo gracias a Dios, ¿verdad? Y creo que eso está ligado a aplicar el conocimiento en el proceso de las lechadas asfálticas, ¿verdad? Porque si uno no es capaz de entender todo este funcionamiento, entonces se encuentra con dificultades, como eso que le llaman el falso eslubre, que es una cosa completamente fea, ¿verdad? O todos estos procesos constructivos que nosotros aquí hemos hecho en El Salvador, créanmelo, que han sido más la vivencia, haber cometido errores, haber fallado en aplicaciones, haber hecho trabajos inadecuados, pero viviendo y aprendiendo por el pellejo, pues se llegan a hacer muchos mejores trabajos, unos trabajos de mayor calidad. Es una foto en un micropavimento, ahí queda mi correo electrónico para si alguien me quiere escribir, pues estoy completamente a la orden. El que no tiene pelo, el que no tiene cachucha es un servidor, ¿verdad? Esta foto ya tendrá un par de años, 3, 4 años quizás, un poco más. Y créanme, al poner esto con un equipo como cualquiera es ganador, pues le digo, no hay nada más hermoso que tener un equipo de trabajo, primero, eficiente, ¿verdad? Obediente, receptivo, igual que uno. Uno puede ser el ingeniero y ser el jefe de todo, pero saber escuchar entre todos los que están metidos en un equipo de trabajo, se puede lograr y llegar a hacer buenas cosas. Y en este caso, en el micropavimento, que es una técnica bien especial y, por qué no decirlo, un tanto delicada, pues, y por mucho que sea, para aplicarla tiene que haber un aprendizaje, debe haber un proceso de aprendizaje. Y eso, pues, no es más que la vivencia. Y qué bueno lo que aprenden por el espejo, ¿verdad?
Y qué malo los que a veces los ha tocado, y me digo yo, los ha tocado porque mi jefe, que en gloria lo tenga, esté con Dios, mi jefe, pues él fue un obstinado, ¿verdad? Y cuando estas cosas se empezaban y que teníamos malas experiencias, eh, él siempre dándole hacia adelante. Y pues si yo que tuve la gracia y la fortuna, pues de haber estado involucrado en este tipo de proyectos, y cuando ha pasado el tiempo, pues ya hemos tenido muchas experiencias y algo hemos aprendido a través del Rico Panel. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Hay 75 diapositivas de muchos problemas y cosas que les digo sinceramente, nunca he tenido este tipo de problemas, y les aseguro que el no haber tenido este tipo de problemas está relacionado en una forma directa en el conocimiento de las máquinas y cómo se desempeñan y cómo se deben de trabajar. Por ejemplo, hay otros problemas, hablando de problemas, causas y soluciones. De repente, por ejemplo, nosotros en El Salvador tenemos un agregado que su gravedad específica es 2.3. Pero nos viene una máquina, porque ustedes vieron aquí dos máquinas, una verde y una roja. Cuando nos viene una, se nos daba un problema, que la calibramos, pero cuando fuimos al campo, lo que ocurría es que cuando empezamos a trabajar, la máquina se llenaba y medio empezamos a caminar y se iba deteniendo. Entonces yo me quedé pensando, ¿y aquí qué pasa? ¿Aquí cómo lo soluciono? Y lo que ocurrió, nunca lo supe porque la máquina llegó por un destino que no sabíamos quiénes la habían trabajado. Pues lo que ocurrió realmente es que la gravedad específica del agregado que usaban cuando habían trabajado esta máquina era muy diferente a la de nosotros. Entonces su apertura de compuerta era completamente diferente y ocurría ese fenómeno. Y vuelvo y se aprende por el pellejo. Entonces, hey, ¿cómo resolvemos esto? Entonces lo que nos ideamos, aprender, seguir aprendiendo, porque todas las máquinas, los que trabajamos aquí, lo aprendimos en la evidencia y viendo más que alguien nos dijera qué hacer. Entonces vimos que hay una forma de regular la velocidad de la banda de la caja de la máquina micro, y la empezamos a regular para tratarla de configurar muy parecido a la otra máquina. Y así, pues se resolvió ese problema. Lógicamente, al cambiar la velocidad de la banda, hay que volver a hacer la calibración de la máquina, que la calibración consiste en que en la caja del camión de micro deben de caer las proporciones adecuadas, tanto de emulsión y de micro, replicando el diseño. Y tal vez una cosa que a veces también muchos no le ponen mucha atención, es algo que le llaman el efecto bulking. Cuando ustedes hacen un diseño, lo hacen, por decir un ejemplo, lo hacen con el 2% de humedad, y aquí la calibraron con el 2% de humedad, perfecto, y empiezan a trabajar, pero trabajan ya en tiempos de invierno, entonces llega material más húmedo. Si en este caso no se hace la corrección adecuada, vamos a estar produciendo mezclas que no son representativos del diseño. Entonces hay una ecuación que consiste en sacar los pesos volumétricos de los materiales a diferentes, a diferentes cantidades de humedad, al 1%, al 2%, al 3%, al 4%. Si al final el diseño original era con el 2%, cuando se cambia de humedad, entonces se debe de abrir o cerrar la compuerta según es necesario en la fórmula, para que seguir replicando el diseño. Son situaciones que muchas veces no les ponen atención, no lo conocen, es un tema desconocido. De hecho, le digo, en mi caso particular, cuando viví esa situación de este cambio de humedad, no lo conocía y vi que no era correcto la mezcla, ¿verdad? Y buscando literatura en la red, porque hoy, pues, bendita la red, y hoy todavía más existe la inteligencia artificial como el ChatGPT, el Bard, el Google, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno ya puede, hoy en día ya es más fácil, porque uno puede encontrar una gran cantidad de información que facilita cómo resolver un problema que le puede estar pasando a uno en el campo, no solo en el micropavimento, estoy hablando de todo. De hecho, decirles que la, el 80% de redacción que aparece en esta presentación ha sido redactada por inteligencia artificial.
O sea, yo les pasaba la idea porque no tengo la habilidad para redactar de la mejor manera y le pedía a la inteligencia artificial hacerme la redacción adecuada, técnica, en función. Bueno, y hay que saberle pedir, ¿verdad? Porque yo le decía, mira, yo soy un técnico de micropavimentos y quiero explicar esto y tengo esta redacción. Viene, le mandaba la redacción y me la mandaba. Ustedes van a ver abajo de la presentación muchas redacciones que son con inteligencia artificial para que puedan ser más expresibles y más entendibles. Pues eso es todo lo que les tenía para el día de hoy y gracias por la atención y estoy a la orden para cualquier tipo de consulta. Ingeniero Franklin, buenas tardes. Dígame, bueno. Buenas tardes. Tiene, bueno, Lemir Salinas, no sé si me recuerda, estuvimos instalando micropavimento en Nicaragua. Como no, el licenciado más ingeniero que había Mucho, en Nicaragua y mucho ahorita en gusto, Panamá. ingeniero. Gusto en saludarlo. Hay un par de preguntas en el panel y le consultan. La primera pregunta dice, ¿qué material polvo blanco se aplicó sobre la junta? Ok, fíjense que en la junta, como les decía yo en el momento de hacer la aplicación, ustedes al hacer la junta, como estaba inicialmente, la tienen que dejar y lo tocar. Nosotros la tocamos porque aquí se inventaron una especificación que debería tener menos de 6 milímetros medido con una extensión de 1.2 metros. Entonces eso lo hacíamos para hacerlo llegar. El material era exactamente el mismo que llevaba el camión. No es ninguna, como es tipo 3, recuerde que el tipo 3, el que estamos colocando en esta, lleva algún material de 3/8, entonces eso se le sacaba, pero no estamos usando ningún material especial. Muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta dice acá, dice, quería preguntar la velocidad del camión y arrastre del cajón. Es aproximadamente bueno, pregunta cuántos kilómetros por hora debe de avanzar el camión eh, y que si la velocidad va en función del espesor del micropavimento a instalar. Sí, gracias por la pregunta. Fíjese que realmente en el micropavimento, lo correcto es que el micropavimento se aplique por taza, no como lo hacemos aquí en el país, que es con un espesor y por área, por metro cuadrado. Nosotros aplicando un camión de estos que nos puede estar avanzando para un espesor de 10 milímetros, un poco menos de 10 milímetros, en un ancho de 3 metros, avanzamos como 165 metros lineales con este camión. O con ambos, porque los dos los llevamos a la misma condición. O sea, eh, no es no es ninguna condicionante. Usted puede ser de que produzca más o produzca menos, pero eso es en función de la capacidad de su camión. Si usted, por ejemplo, estos camiones que realmente son alrededor para un máximo de 8 metros, ¿verdad? Eso es lo que llevan. Existen camiones que tienen un poco menos, hay otros que tienen un poco más. Eso no tiene nada que ver con todo eso, pero sí, si estamos hablando que con una máquina en una condición, en un radio, un retorno de 8 o 10 kilómetros, nosotros podríamos estar aplicando 6, 7 máquinas en el día, si trabajamos con una sola máquina. Si trabajamos como dos máquinas, como ustedes vieron, dos máquinas aquí en estos proyectos, una verde y una roja, nosotros podemos poner 14 máquinas trabajando con dos máquinas en una carretera. Y por acá hace un último comentario, ¿verdad? Que dice, hay que tener en cuenta que la emulsión se debe diseñar en base al agregado que tengamos. En un proyecto que estuve, se cambió de agregado, otra cantera, otra mina, y la emulsión se rompía en la caja. Se tuvo que volver a usar el agregado pétreo con el que iniciamos la actividad. Miren, les voy a contar algo. Hay de multiplicantes a multiplicantes. No estoy casado con ninguno. Realmente, los agregados se les debe hacer una prueba que se llama azul de metileno, que mide el grado de reactividad de los finos. Entonces, esa prueba es un indicativo. Hay algunos emulsificantes pues, que son más sensibles a esos tipos de agregados. Inclusive, ese azul de metileno también está especificado
en mezclas en calientes, pero raro país lo usa. Pero sí, eso es lo que se hace para controlar esos agregados finos. O sea, pero depende, como lo digo, nosotros aquí en El Salvador no tenemos mucha dificultad con, con ese tipo de agregados finos. O sea, como usamos la misma cantera, pero lo que a él le pasó es correcto. Si él cambia, si él cambia de cantera, le pueden ocurrir una serie de factores. Si él cambia de material, tiene que volver a rediseñar. Solo le digo, si el peso volumétrico del agregado es diferente, usted ya necesita una nueva calibración, ¿verdad? Si el material pesa más, entonces si usted quiere mantener el diseño de uno que pesa menos, lo que va a ocurrir es que le va a estar inyectando exceso de asfalto, porque el mismo peso y un volumen menor. Entonces va a tener problemas. Lo que se tiene que hacer cuando cambia de agregado, no importa el que sea, usted tiene que volver a diseñar. Y aparte de diseñar, tiene que volver a calibrar la máquina. Usted puede estar trabajando con la misma máquina, con los dos diseños, y cada vez que agarra de un material o de otro material, usted tiene que abrir la compuerta en función de lo que tiene su diseño para cada tipo de máquina. Muchas gracias, ingeniero. Consultan acá también que cuál es el procedimiento cuando se debe colocar el material en zonas de curvas muy cerradas y con mucha pendiente, que si se puede realizar un trabajo manual. Vaya, ahí hay dos cosas. En alguna parte, no lo mencioné, pero en micro hay una regla que se llama entre menos mejor. Esa regla hay que tratar de cumplirla. El micropavimento, una vez colocado, hay que tocarlo lo menos posible. Por ejemplo, donde medio se puede tocar es en una junta transversal. De repente en algún tramo de una longitudinal. Entonces, cuando se trabaja en pendientes, un video que ahí les va a ir a todos el video, ahí se pueden ver, de que cuando se trabaja en pendientes, el operador tiene que trabajar en una forma diferente los infines, o sea que tiene que estar expulsando el material hacia el lado más alto. Y en la parte posterior del camión micro, alguien debe ir haciendo presión en el hule secundario. Acuérdense que las máquinas micro llevan dos hules. El primario es el que está más cerca del operador, que es el que define el espesor que va quedando la mezcla. Y el secundario lo que va haciendo es dándole una ligera textura. Cuando se trabaja en una contrapendiente, como en una curva cerrada, más que todo un derivador donde las pendientes son más pronunciadas, pues ahí se puede usar el procedimiento que íbamos usando nosotros en el video, ¿verdad? O sea, vivencia. Cuando no lo hicimos, la mezcla era bien, pero se nos desparramaba, ¿verdad? La mezcla estaba homogénea, estaba como la queríamos, pero el exceso de pendiente se desparramaba. Entonces, aprendimos por el pellejo, ¿verdad? Entonces, mira, ¿qué hacemos? Hagamos tal cosa y la prueba y error. Y se encontró pues que ir generando presión en el lule secundario, podríamos controlar que la mezcla de la lechada asfáltica no se desparrame. Lemir, ahí te brincaste dos preguntas Sí, Qué del pena. ingeniero Luis Víquez. Las voy a leer. Dice, ¿cómo sí. hacen para evitar la deformación que se provoca cuando acaba un camión y arriman el otro? Y la otra pregunta es, ¿han usado materiales calizos? Repítala que no la entendí. ¿Cómo hacen para evitar la deformación que se provoca cuando acaba un camión y arriman el otro? Y la segunda pregunta dice que si se han utilizado materiales calizos. Bueno, la segunda de un solo, el calizo nunca hemos usado acá. De hecho, les digo, tendrían que analizar y buscar un mejorador de adherencia, porque el calizo lo que le puede estar ocurriendo es que se vea comprometida la adherencia. Existen mejoradores de adherencia que se le pueden aplicar en una forma directa a la producción de la emulsión asfáltica y ustedes puedan trabajar con el material calizo. Pero siempre se requiere la ingeniería, la lectura
y darle el trabajo al que realmente lo quiere hacer, porque si alguien solo agarra el agregado y le va a hacer una prueba de adherencia, le va a decir, mire, materia, porque hay una prueba sencilla, que se hace una mezcla con emulsión y el agregado y se pone a hervir y se desparrama y ahí se mira una gran cantidad de desprendimiento. Entonces ahí uno visualmente puede decir, se desprende. De hecho, esa prueba también se le pueden hacer a las mezclas asfálticas. Pero volviendo para darle una respuesta que le pueda servir a la persona que hace la consulta, decirle que sí existen mejoras de herencia. Pídanle a su proveedor de emulsificante que le recomiende uno para el tipo de agregado que ustedes quieran, que sepan de que pueden tener una solución a un bajo costo. La otra me decía, ¿cuál era? ¿Cómo hacen para evitar la deformación que se provoca cuando acaba un camión y arriman el otro? Fíjese que en el caso particular de lo que ustedes vieron en el caso de nosotros, cuando terminamos el tiro, vean que nosotros hacemos un corte y ese corte no es antojadizo. Si la última parte del camión, cuando va aplicando, va más delgado de lo que traía, nosotros hacemos el corte hasta donde el espesor es homogéneo. Por eso ustedes vieron en la foto y dijeron, qué desperdicio, puede haber dicho algo, mira todo lo que botaron, ¿verdad? Entonces, se debía de que en esa parte iba completamente untado y se prefería hacer el corte para dejar una junta completamente perpendicular al eje de la vía para que en ese punto arranque el nuevo camión. O sea, si está trabajando con máquinas así como estamos trabajando nosotros, que son por lote, prácticamente en cada terminal de micropavimento deberá de ir una junta. También si trabajan con las máquinas continuas, eso nunca se detiene, ¿verdad? Una vez se sepan suministrar, eso siempre va a ser un trabajo continuo. Pero trabajando con camiones como lo que han sido esta presentación, cada final de un tiro se llama una junta de construcción y esa junta se debe de trabajar. Ahí les mostré lo que nosotros usamos con plástico. Yo en el inicio recuerdo que una vez que fui por Nicaragua lo hacíamos con lámina y era un tema un poco complicado, pero el aprendizaje va creciendo y hemos logrado llegar a esto de plástico que le digo, no lo vimos en otra parte, o si lo existe en otra parte, pues qué bueno, pero para nosotros fue algo original y nos ha dado buen resultado. O sea, cada corte es una junta y hay que hacerla, no hay otra alternativa. Parece que esas fueron las preguntas y ¿Sí? agradecemos mucho al ingeniero Barrera. Sí, Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Loria, al ingeniero Franklin. Ok. Mire, ingeniero, esta vez pues vamos a iniciar unos proyectos de pistas de aeropuerto, ¿ya? Quisiera preguntarle, a diferencia de lo que hicimos en las carreteras, en las vías, ¿qué diferencia y qué recomendaciones nos haría en las pistas de aeropuerto en la aplicación del micropavimento? Gracias, ingeniero. Fíjese que nosotros tuvimos una oportunidad, de hecho, la portada de esta presentación es el camión rojo en un aeropuerto. Sin embargo, nosotros en ese aeropuerto lo que hicimos es lo que le llaman alfa, no la pista activa. Sin embargo, pues era la calle de rodaje en la cual pasan las aeronaves. Creo que la mejor recomendación pues es cumplir el tiempo de curado de la mezcla, o sea, no comprometerla. O sea, si vamos a trabajar en la pista activa, yo sugeriría que para evitar frustraciones, no empezar en las zonas de contacto, ¿verdad? Llámese zona de contacto, los puntos donde aterrizan las aeronaves, ¿verdad? Porque las lechadas asfálticas de este tipo tienen un proceso de maduración. Yo realmente no he tenido la oportunidad en la pista activa, pero en la pista activa a la zona de contacto yo le tendría
un poco de temor, ¿verdad? Porque el impacto, yo he estado en el aeropuerto, yo he trabajado en el aeropuerto de El Salvador, un aeropuerto que tiene una gran cantidad de trabajo y prácticamente cuando los aviones aterrizan, hacen un golpe considerable, que es una consideración mía, no estoy diciendo que así vaya a ser, ¿verdad? Que difícilmente lo soporta una lechada con 8 horas de haber sido terminada. Y lógicamente, sin embargo, no quiere decir que no se vaya a poder. La primera recomendación, y que habría que acatarla de la mejor manera al trabajar en la pista activa, usar compactadoras. De hecho, nosotros aquí en el país hemos usado compactadoras porque nos obligan a hacer un micropavimento que es más del espesor del requerido, ¿verdad? Entonces, la única forma de que no se deforme es compactarlo. Así es que si ustedes trabajan en la pista activa, debe de ser obligación eh, el equipo neumático. Inclusive, fíjense que por experiencia también, cuando nosotros trabajamos en una carretera y en la carretera hay accesos que la gente usa, nosotros lo que hacemos en ese momento es cuando el material ya secó, o sea, al decir ya secó, es que usted pone la mano en la lechada y no se le pega nada, ahí ya secó. Entonces, aplicamos material seco del mismo que lleva el camión del micro para que cuando los vehículos que entran a esa zona entren y no la dañen. Lógicamente en el aeropuerto eso no se puede hacer. Allá le llaman POW y eso no se puede hacer en el aeropuerto. Sin embargo, cuando se trabaje en la zona de contacto, deberían de hacer ver a los propietarios o a los encargados esa condicionante, ¿verdad? Porque la, la resistencia de la máquina micro se obtiene con el tiempo. Hay un ensayo que se hace en las máquinas micro que es de cohesión, que es un émbolo y se va girando y nosotros pues encontramos que ya tiene una cohesión para soportar las llantas de un vehículo pues a la hora, ¿verdad? Entonces es la cohesión, pero sin embargo eh, seguro que va a soportar el rodaje de las aeronaves, pero yo en lo particular, y ojalá que esté equivocado, pues le tengo mucho temor a la zona de contacto. Si ustedes miran la foto que nosotros teníamos al principio, pues era la máquina micro en el aeropuerto. Ahí iba el avión de TACA, que pesa inmenso, y pasaba, nosotros terminamos de trabajar a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde estaba abierta la zona alfa, pasaban las aves de rodaje. El primer día que trabajamos, yo recuerdo, asoleado todo el día, pero con las ganas del trabajo, me quedé y como tenía acceso libre al aeropuerto, pues al nomás pasó el primer avión a ver, no le hace nada. Pero, ojo, iba en el lado de rodaje. Así es que solo repetirle eso de la pista activa, habría que ver cómo se va a comportar eso y la forma en que se podría comportar de lo mejor es que se pongan, o sea, que se pongan tasas sin exceso. Por ejemplo, nosotros en el aeropuerto, empezamos a aplicar aquí en el país, nuevamente la mano de los otros, los eruditos ahí, ¿verdad? Diciendo que teníamos que poner 12 milímetros, 15 milímetros, dos cosas que no tiene sentido, pero bueno, el que paga manda y no hay nada que hablar. Pues para mí en este sector ustedes tienen que usar las tasas adecuadas que se usan en el micropavimento y revisar tal vez, pues, ahí, voy a consultar ahí a ver qué experiencias han habido cuando usted ha trabajado en la zona de contacto en las pistas activas del aeropuerto. Gracias, ingeniero, muy amable por todas sus experiencias y también enseñanzas que yo en lo particular he tenido eh, la dicha de poderlas aprender. Miren, hay unas últimas preguntas acá que dice eh, que si para la junta de construcción se podría utilizar el papel.
No, pues, definitivamente no. Podría usar una lámina, algo rígido. El papel lo rompería, la lechada. Como les voy a mandar la presentación completa y ahí están los videos, ustedes van a tener la oportunidad de verlo despacio, cómo funciona el plástico en la junta. Realmente no sé si en los Estados Unidos lo hacen con plástico o no lo hacen con plástico, o qué usan. Este, pero nosotros inicialmente, eh, no sé si ustedes se recordarán, pero yo recuerdo que una vez que fui a Guatemala yo les quería meter la lámina, porque estábamos usando lámina, pero vimos que la lámina era mucho riesgo, aunque los trabajadores se los va a ver todos con guantes, pues la lámina siempre es un material que puede herir a una persona y no digas, se hiere uno de los principales de la caja o del operador, pues ya nos complicamos. Entonces, eh, eh, lo diría, si hablamos en costo, esos plásticos que nosotros usamos, a veces les damos 5 o 6 usos. O sea, y son completamente económicos. Eh, el papel que sea cartón, le aseguro que es mucho más caro. Pero si la pregunta es qué se puede usar, pues se podría usar, pero ya tendrían mucho menos tiempos de uso que un plástico, ¿verdad? Entonces siempre se tiene que ver todo lo económico y hoy por hoy hasta, como dice, lo más económico que veo yo, usar esos tipos de plástico. Y la última pregunta, Inge, para no abusar de su tiempo. ¿Cuál es el espesor limitado o el máximo en el micropavimento? Una pregunta también que hay en el chat. Fíjense que en el micropavimento hay dos cosas claves. Por ejemplo, eh, en la presentación que les dejo, ahí va algo de eso. Esa se la voy a dejar. Si usted pone en el micropavimento un espesor menor al tamaño máximo del agregado que usted tiene, entonces le queda rayado. Ahí le va rayando. Entonces, el espesor del micropavimento debe de ser hasta 1.5 veces el tamaño máximo de agregado que tiene. Por ejemplo, tiene usted, en este caso, un pasante del 3/8. 3/8 son 9.5 milímetros, pero no es que tenga 9.5 milímetros ese agregado porque pasa sobre eso. Entonces, generalmente esto tiene entre 8 y 9 milímetros. Entonces, usted tiene que poner 1.5 veces 8 milímetros para que la superficie quede homogénea. Está en función del tamaño de la agregado. Sí, sería como una respuesta completa. Oh, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Acá también tenemos a su colega, el ingeniero Raimundo. No sé si nos puede escuchar, que también otra persona que maneja muy bien el tema de los micropavimentos. Es bueno tenerlo acá. Eh, de todas maneras, pues muchas gracias, ingeniero Franklin, por las enseñanzas nuevamente. Gracias a todos los asistentes. En estos días les vamos a comunicar sobre la nueva temporada que ajustaremos con el doctor Loria. Darle las gracias a todos. Hoy cerró con broche de oro, ingeniero Franklin. Excelente participación tuvimos hoy. Y nuevamente 113 en muchas algún momento. gracias. No sé si iba a decir 113, algo, José doctor. Manuel. Ah, ok, súper bien. 113. No sé si, bueno, varias gente acá de Panamá, como digo, hay mucho interés acá en el tema del micropavimento, varios compañeros de Panamá. Y bueno, doctor Loria, no sé si va a decir algo de cierre. Primero, agradecerles a todos y toda la participación. Realmente ha sido un éxito. Tener en promedio más de 90 personas por presentación durante tantas semanas es un gran logro. Participación de todo Centroamérica, de otros países latinoamericanos. Nos da mucha felicidad a todos los organizadores, porque como hemos reiterado, este es el primer evento del Instituto Centroamericano del Asfalto y me parece que hemos tenido un gran éxito. Les agradecemos muchísimo y vienen más cosas para LICA. Perfecto, doctor Loria, ingeniero Franklin, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes por escucharme.